Seguimos adelante en Telebuen Día y es muy grato recibir al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Enzo Benech. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Daniel, muy bien. Bueno. Con gusto, es un gusto estar aquí, estar con la audiencia. Le agradezco muchísimo. Hombre del departamento de Colonia, qué hermoso departamento, ¿no? Donde estábamos hablando antes de ingresar formalmente a la nota, se mantienen algunas peculiaridades de lo que fue aquel país emprendedor, con aquella vocación, con aquella cultura del trabajo, con ese anclaje en el inmigrante que viene y se rompe el lomo para salir adelante, Enzo. Sí, bueno, yo soy de allá, estoy orgulloso de ser coloniense, soy descendiente piemontese, y en Colonia hay una mezcla de distintos orígenes. En Colonia tenemos suizos, españoles, italianos, piemonteses. Y eso yo creo que ha generado unas condiciones espectaculares, ¿no? Hay gente que trabaja, que emprende, que arriesga, y es así que en Colonia tenemos actividades agropecuarias de las que quiera. Creo que lo único que no tenemos es arroz. Es cierto. Y caña de azúcar. Bueno, lo que pasa es que ahí vamos a otros temas, ¿no? ¿Es posible, desde su punto de vista, ingeniero, aquella cuestión de la producción intensiva y que sea sostenible en el tiempo? Mirá, estamos trabajando con organismos biológicos, ¿verdad? Lo que ha hecho la humanidad en la producción de alimentos es fantástico, porque hace muchos años que vienen vaticinando que los alimentos no dan, y la humanidad se ha ingeniado a través de investigación, de innovación, de tecnología, de generar cada vez más producción de alimentos. Ejemplo de ello es Uruguay. Claro. Uruguay sigue teniendo obviamente la misma superficie, pero tenemos forestales que no teníamos, tenemos soja que no teníamos, seguimos manteniendo la agricultura de secano, tenemos producción de carne parecida y tenemos más leche. ¿Y eso qué? Eso es intensividad, es productividad y es usar tecnología para producir mejor. Hay que tener cuidado porque yo creo que la sustentabilidad y la productividad deben ser cosas que las debemos cuidar y que no son cosas contrapuestas. Claro, es un delicado equilibrio, no contrapuestas, ¿no? Pero deben estar equilibradas. No, y ahí hay mucho de tecnología. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Desde el Ministerio, nosotros estamos en este momento con políticas fuertes sobre el plan de uso y manejo de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada productor agrícola, donde va a hacer cultivo, pueda hacer cultivo en función de la capacidad de uso del suelo. Todos sabemos que el Uruguay no son los suelos mejores del mundo, claro, pero que cuando las condiciones de precio son favorables, tenemos aptitud agrícola. No hace tantos años que escuchamos decir, y yo ya trabajaba fuerte como agrónomo, sí, que acá no se podía hacer agricultura, que más vale importarla porque era más barato, que acá teníamos que dedicarnos a los servicios. Bueno, miremos el Uruguay de hoy, 1 millón de hectáreas de soja, 350, 400.000 hectáreas de trigo, 150.000 de cebada. Tenemos un país que tiene un aporte de la agricultura importante. Y con una capacidad potencial no saturada, ¿no? Esto, no está saturada. Pero esto no quiere decir que nosotros estemos validando soja, o trigo. No, nuestros suelos son distintos, son diversos, y sí tienen que ser su uso en función de su capacidad. Y el suelo, que es un recurso finito, pero que es de los uruguayos, y tenemos la obligación moral de dejarlo igual o mejor para las generaciones que vienen. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tecnología. Y te voy a dar un concepto. ¿Por qué? Y eso es clave. ¿Por qué tenemos que... es compatible la sustentabilidad con la productividad? La mejor manera de cuidar un suelo agrícola es que produzca mucho y no que produzca poco. Es exactamente al revés. Las plantas fijan carbono a través de la fotosíntesis. Una parte de esa fijación, de esa energía que se retiene, nosotros la retiramos cuando cosechamos el grano. Otra parte extremadamente importante para cuidar el suelo, que es la materia orgánica, es la que queda en el suelo. Claro. Un cultivo que rinde poco, deja poco restos vegetales. Un cultivo que rinde mucho, deja mucho restos vegetales. Y esto, la gente, yo soy agrónomo, he sido productor, la propia gente del campo a veces. Son conceptos que no se tienen claros. Es cierto. Entonces, a cuidar un suelo
tenemos que tener una soja de 3.500 kilos, ojalá 4.000. Un trigo de 5.000 kilos, ojalá un maíz de 10.000 kilos. Cualquiera de esos cultivos deja un resto vegetales, materia orgánica, que son los que ayudan a mantener y mejorar. Ahora, ingeniero Benech, por ejemplo, usted sabe que también a veces se plantea el debate de decir, bueno, la intensividad, aquello del ciclo de los suelos, de la rotación de los cultivos, pero también dicen, ¿en qué medida comprometemos el sello de Uruguay Natural? Si le metemos tanta tecnología, si por ejemplo muchas veces en una recorrida aérea vemos cosas que no son compatibles aparentemente con ese concepto de Uruguay Natural. Bueno, eso hay que trabajar como todas las cosas de la vida. El sello de Uruguay Natural no necesariamente lo perdemos intensificando la producción. Tenemos que tener compromisos ahí. Voy a poner un ejemplo. Nosotros desde el Ministerio, y esto es un esfuerzo que también se hizo abriendo nuevos mercados, se abrió hace poco tiempo la cuota 620, hoy 481, de carne bovina terminada a grano, pero con determinadas condiciones. Nosotros hoy tenemos toda nuestra ganadería trazada y la terminación a grano son 100 días a grano. Por darle grano 100 días. Y eso en la trazabilidad queda marcado. Claro, por supuesto. Es la herramienta que nos permite decir que efectivamente son 100 días y que el resto es pasto. Claro. Entonces, tengamos cuidado en esas definiciones. Yo creo que aquí no hay que ser tajante, porque aquí hay varios compromisos que tenemos como habitantes de este planeta. Cuidar los recursos naturales, uno, pero producir alimentos también es importante. Claro. El mundo necesita alimentos y nosotros somos una de las reservas donde del mundo se puede alimentar. Bueno, vea usted el planteo que se hace para esta GICAR 2012, una conferencia mundial que se realiza sobre investigación e innovación agropecuaria. Cada 2 años se desarrolla esta actividad por primera vez en América Latina, en Punta del Este, el 29 de octubre al 1 de noviembre, con algunos temas. Vean ustedes, ¿cómo alimentar al mundo dentro de 30 años? Bastante ambicioso ese tema. ¿Por qué lo hacen en Punta del Este? Eso no querría que se hiciera allá en el norte profundo, por ejemplo. Porque yo creo que hay 2 motivos. Primero, porque Uruguay ofreció ser sede. Sí. Y el mundo lo vio como favorable. Segundo, porque el mundo nos está mirando a ver qué estamos haciendo en Uruguay. Y no es el único evento del GICAR. Claro. Yo he puesto de ejemplo en varios medios de prensa. Hace pocos días recibimos la Unión Europea, trajo acá actores del mundo a ver el tema trazabilidad. Sí. Uruguay es un ejemplo. Hace pocos días tuvimos un congreso a nivel mundial sobre suelo, ISTRO se llamaba. Ahora tenemos el GICAR, tenemos a continuación del GICAR la Alianza Global. Claro. ¿Qué está pasando? Uruguay es un país chico que tiene una institucionalidad muy fuerte. El ejemplo de esto, del GICAR, es la investigación agropecuaria. Uruguay tiene una institución modelo en el mundo que nos mira, es INIA, donde hay fondos del Estado, hay fondos de los productores, hay una mesa, una junta directiva donde están los productores y donde está el Estado. Sí. El mundo nos mira y nos mira con un poco de envidia en eso. Y en esta reunión se reúnen los investigadores, se reúnen los políticos, se reúnen los productores y las gremiales, pero se reúnen también vienen los que ponen los recursos para generar la investigación. Bueno, acá dice, por ejemplo, la producción de alimentos deberá aumentar 70% para abastecer a 9.000 millones de personas. Será uno de los temas que investigadores y representantes de organismos internacionales tratarán en esta GICAR. Uno se pregunta, Uruguay, bueno, deberá también manejar mucho aquello de la oferta y la demanda, ¿no? No podemos ofrecer lo que no podemos producir. No, por supuesto. Uruguay es un país muy rico en alimentos. Nosotros producimos mucho más alimentos de lo que necesitamos. Claro. Pero yo creo que el mundo tiene desafío. Cuando yo salga de aquí, de este programa, voy a ir a la torre ejecutiva porque hay un lanzamiento del tema de seguridad alimentaria a nivel regional. Y es cierto que el mundo necesita más alimentos, que hay gente que antes no comía y hoy come, hay gente que antes comía determinados alimentos, pero hoy tiene un poder adquisitivo que le permite elegir. Pero también es cierto, y no hay que olvidarse, que el 25 o al 30% de los alimentos que se producen en el mundo no los consume nadie, se pierden. Hay un tema de distribución, hay un tema y ese es un tema que... Qué contradicción, qué paradoja tremenda. Pero, gente muriéndose de hambre y un 30% de alimentos que se pierden. Yo creo que tenemos que ser muy sinceros en la propuesta y poner los temas arriba de la mesa. Yo creo que nosotros, Uruguay, es muy rico en esto, tiene capacidad de producir más alimentos. Nos ha ido bien como productor de alimentos, porque obviamente los precios subieron, eso nos ha beneficiado,
creo que el país ha tenido política inteligente de aprovechar estos buenos momentos. Los precios subieron para el mundo, no para el Uruguay. Sí, sí. Y no a todo el mundo le va bien. Nosotros venimos bien. Bueno. Pero aquí yo también quiero, no sé si relativizar esto, pero poner todos los temas arriba de la mesa. Tenemos que producir alimentos. Pero si nosotros producimos alimentos y la gente que está pasando hambre no tiene plata para comprarnos los alimentos, el sistema se nos cae. Porque nosotros producimos alimentos y alguien los tiene que pagar, porque si no nuestros productores van a ser los que van a pasar hambre, si no cobramos. Entonces, por eso acá juegan los países, las barreras comerciales, los temas de cómo enfoca su producción agropecuaria los países. Hace muy poco tiempo nosotros hablábamos permanente de los subsidios que daban los países desarrollados. Claro. Hoy los países desarrollados están en una profunda crisis y nosotros venimos muy bien. Hay gente que ha hecho una contraposición entre la producción de alimentos y energía. Nosotros que no tenemos petróleo, hemos estado toda la vida comprando petróleo y vendiendo alimentos baratos. Y hoy la cosa es al revés. Los alimentos se han encarecido, nosotros nos hemos beneficiado y el petróleo viene ahí. Pero entonces, tampoco son cosas que tienen que estar opuestas. Bien, hago un paréntesis para un tema bien actual. ¿Es el momento como para aplicarle algún otro impuesto al sector de la ganadería, digamos, ABC1? Uruguay tiene, y en este gobierno, un tema de reforma impositiva que está trabajando. Hay una definición política que es el impuesto a la renta. Hay productores que tributan por IRAE, hay productores que tributan por INEVA. Uruguay tiene un sistema relativamente moderno que a mi juicio todavía le quedan ajustes por hacer y funcionamiento. En realidad no son tantos los productores que tributan por IRAE, que le permite generar descuentos. Yo he sido productor rural y sé lo que le cuesta a un productor rural ordenar su contabilidad, tener las facturas, tener su contador. Yo creo que ahí tenemos todo un proceso de aprendizaje que es bueno para los productores. Bien, un proceso de aprendizaje es una cosa. Sí. Advertirles que puede tener margen como para pagar más es otra. No, yo no estoy diciendo eso. A ver. Eso, a ver. El Ministerio de Agricultura nosotros estamos revisando permanentemente. Uruguay viene bien, ha crecido, se ha formalizado la economía, no solo en el tema impositivo. En el tema impositivo sí, hay gente hoy que paga, tiene su contabilidad. A mí me gustaría que más gente tuviera ese proceso de gestión empresarial, que los productores nuestros, y el mundo los va obligando. Hoy estamos en un mundo globalizado, informatizado, comunicado, entonces no es tan artesanal la cosa, tiene que ser más profesional. El tema impositivo yo creo que va sirviendo para eso. Ahora, eso no es una definición política y que de un día para el otro lo podamos hacer. Hay un tema aquí de aprendizaje, de cultura que lleva tiempo. Bueno. El propio director de la impositiva nos decía justamente eso, que a veces falta ordenar al productor agropecuario, ¿no? Pero que hay algunos que se avivan también y no pagan, ¿no?, lo que deben. En todos los órdenes de la vida. Exacto. Las leyes están hechas para cumplirlas, pero hay gente que no la cumple. Nosotros sabemos la velocidad que tenemos que andar en el tránsito, pero no todos andamos a esa, algunos nos pasamos. Bueno, ingeniero, un tema también puntual que aquí lo dejó planteado hace bastante tiempo la productora Letitia Darenberg, respecto a la vacunación contra la brucelosis, que había un flanco débil, que eso también podía llegar a ser como una mácula en el estatus sanitario de Uruguay. Mire, sí, el tema de la brucelosis es uno de los problemas de la salud animal que tiene nuestro país, tiene varios, que yo le voy a hablar de eso, pero este tema, han venido aquí consultores internacionales, nos han asesorado que es posible erradicar la brucelosis en el país y que para eso tenemos que trabajar. Nosotros tenemos datos de prevalencia de la enfermedad y cada vez estamos encontrando menos animales enfermos. Es decir, tenemos que analizar más cantidad de animales para encontrar animales enfermos. De cualquier manera, yo quiero reconocer que es un problema y al productor que le toca está complicado ese tema. Pero también debo decir dos cosas más de este tema. En este momento en el Ministerio hay una normativa nueva que se está analizando, que se ha distribuido a las gremiales, específicamente con el objetivo de erradicar la brucelosis. El desafío nuestro desde el Ministerio es erradicar la brucelosis, no convivir con la brucelosis, es erradicarla. Pero además, debo decir otro tema, y es que en estos aspectos, lamentablemente, en nuestro país ha estado rezagada en la investigación en salud animal.
Yo estuve la semana pasada en el Instituto Pasteur junto con el presidente de Línea, con el presidente de la ANI, con el DILABE nuestro. El Pasteur es un instituto de primer nivel en el mundo que lo tenemos aquí. Y acordamos para trabajar en 4 enfermedades. Brucelosis es una de ellas, tuberculosis la otra, leucosis la otra y leptospirosis la otra. 4 temas tremendamente importante por la salud y la producción, pero también por la salud de la gente. Bueno, esperemos noticias también de esos trabajos en conjunto. Lo cierto es que le queremos agradecer muy especialmente, valorar lo que ha sido el esfuerzo también del Ministerio para que Uruguay sea sede de esta Conferencia Mundial de Investigación Agrícola. Comenzará el lunes y terminará el 1 de noviembre. Habrá circuitos que hablan de la trazabilidad, de la coinnovación en ganadería familiar, el acceso a la tierra y lechería familiar. ¿Le preocupa, y cortito porque ya nos tenemos que ir, ¿le preocupa ese proceso de extranjerización de la tierra que se advierte a veces, ingeniero? Sí, me preocupa como creo que nos preocupa a todos. Pero sí. También debo decirle que yo soy descendiente de extranjeros y que hay varios extranjeros aquí que vienen a trabajar. Y no todos los extranjeros los tenemos que ver como malos. Yo creo que nosotros como uruguayos tenemos que discutir y ver cuáles son las condiciones cuando un extranjero viene. Y de hecho, eso está pasando. En Uruguay están viniendo muchos extranjeros, yo conozco muchos extranjeros que están usando tecnología, que están dando mano de obra y gente que trabaja con ellos vive mejor de lo que vivía antes. Por lo tanto, el tema no es simplista, no es extranjero sí o extranjero no. A mi juicio es extranjero en qué condiciones. Perfecto, le quiero agradecer mucho y ojalá que los medios se hagan eco de esta importante reunión que se desarrollará en Punta del Este. Muy amable, ingeniero. Daniel, muchísimas gracias y un gusto y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. El ingeniero Enzo Benech, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. ¿Sostenible en el tiempo? Mirá, estamos trabajando con organismos biológicos, ¿verdad? Lo que ha hecho la humanidad en la producción de alimentos es fantástico, porque hace muchos años que vienen vaticinando que los alimentos no dan, y la humanidad se ha ingeniado a través de investigación, de innovación, de tecnología, de generar cada vez más producción de alimentos. Ejemplo de ello es Uruguay. Claro. Uruguay sigue teniendo obviamente la misma superficie, pero tenemos forestales que no teníamos, tenemos soja que no teníamos, con políticas fuertes sobre el plan de uso y manejo de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada productor agrícola, donde va a hacer cultivo, pueda hacer cultivo en función de la capacidad de uso del suelo. Todos sabemos que en Uruguay no son los suelos mejores del mundo. Claro. Pero que cuando las condiciones de precio son favorables, tenemos aptitud agrícola. No hace tantos años que escuchamos decir, y yo ya trabajaba fuerte como agrónomo, sí, que acá no se podía hacer agricultura, que más vale importarla porque era más barato, que acá teníamos que dedicarnos a los servicios. Bueno, mire, seguimos manteniendo la agricultura de secano, tenemos producción de carne parecida, y tenemos más leche. ¿Y eso qué? Eso es intensividad, es productividad y es usar tecnología para producir mejor. Hay que tener cuidado porque yo creo que la sustentabilidad y la productividad deben ser cosas que las debemos cuidar y que no son cosas contrapuestas. Claro, es un delicado equilibrio, no contrapuestas, no, pero deben estar equilibradas. No, y ahí hay mucho de tecnología. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Desde el Ministerio, nosotros estamos en este momento, y en Colonia hay una mezcla de distintos orígenes. En Colonia tenemos suizos, españoles, italianos, piemonteses. Y eso yo creo que ha generado unas condiciones espectaculares, ¿no? Hay gente que trabaja, que emprende, que arriesga. Y es así que en Colonia tenemos actividades agropecuarias de las que quiera. Creo que lo único que no tenemos es arroz. Es cierto. Sí. Y caña de azúcar. Bueno, lo que pasa es que ahí vamos a otros temas, ¿no? ¿Es posible, desde su punto de vista, ingeniero, aquella cuestión de la producción intensiva y que sea sostenible? Seguimos adelante en Telebuen Día y es muy grato recibir al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Enzo Benech. Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, muy bien. Bueno. Con gusto, es un gusto estar aquí, Bueno, estar con la audiencia. le agradezco muchísimo. Hombre del departamento de Colonia, qué hermoso departamento, ¿no? Donde estábamos hablando antes de ingresar formalmente a la nota, se mantienen algunas peculiaridades de lo que fue aquel país emprendedor, con aquella vocación, con aquella cultura del trabajo, con ese anclaje en el inmigrante que viene y se rompe el lomo para salir adelante, Enzo. Sí, bueno, yo soy de allá, estoy orgulloso de ser coloniense, soy descendiente piamontese.